2015. Es un investigador con una buena trayectoria a pesar de su corta edad. Básicamente, él es ingeniero en electrónica del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, terminó en 2002. Hizo su maestría y doctorado en optoelectrónica en el CICESE en 2004 y 2008 respectivamente. En el 2009 hizo una estancia postdoctoral de 6 meses en el grupo de fotónica de la Universidad de Johannesburgo. Luego se integró ahí como investigador catedrático de 2010 a 2015 y a partir de ahí se vino a ser parte del CIO. Actualmente es investigador titular del CIO. Él está en la Unidad de Aguascalientes, trabaja en el área de fibras ópticas y hoy nos va a platicar un poquito acerca de uno de los temas que él trabaja, algoritmos para procesamiento de señales de sensores de fibra óptica. Adelante. Muy bien, bueno, pues gracias. Primero agradecer al doctor Efraín por la invitación. Como bien dice, voy a platicar sobre pues el área de sensores, sobre cómo se puede utilizar los algoritmos para generar sistemas más robustos. Y bueno, pues así como introducción, mencionarles las áreas en las que trabajo, disculpen por la resolución de la pantalla. Básicamente son 3 temas principales: los láseres de fibra óptica, los sensores de fibra óptica, y de ahí, bueno, la parte de láseres la trabajo para poder generar fuentes ópticas especiales, vamos a decir, que nos puedan servir a desarrollar o para desarrollar sensores de fibra óptica especiales. Van a ser fuentes muy específicas para sistemas de sensado muy específicos. Ahorita van a ver a qué me refiero. Después, el desarrollo de estos algoritmos nos permite, como les digo, hacer sistemas más robustos que podamos sacar del laboratorio, generar prototipos que salgan del laboratorio. Y bueno, eso es lo que vengo a hacer al CIO, en el laboratorio de optoelectrónica que tenemos en Aguascalientes. Sí utilizar láseres, sí utilizar fibra óptica, utilizar sensores, pero con la idea de llegar al desarrollo de prototipos. Entonces, estos prototipos normalmente tienen que ver con un sensado multipunto, y es ahí donde entra el procesamiento de la señal, adquisición y procesamiento. Prototipos como, bueno, de esos que son sensores ópticos o electrónicos, aquí ya no importa si no son ópticos, pueden ser electrónicos. Prototipos de sensores como el refractómetro que les voy a presentar. Y bueno, esto que es una tesis de energía que tenemos ahorita que estamos desarrollando, que pues es desarrollar una pequeña máquina que nos pueda servir para control de calidad de líquidos. Eso está ligado a la medición del índice, pero siempre hacer una medición fuera del laboratorio pues lo hace un poco complicado, y ahí es donde entran los algoritmos. Muy bien, vamos a hablar entonces de los sensores de fibra óptica. Va a ser una breve introducción y vamos a entrar de lleno a algunos sistemas. Pues los sensores de fibra no son nuevos y han sido reportados para medir, para detectar diferentes parámetros físicos. Y bueno, ¿de qué se trata? De que la perturbación que queremos medir modifique algo en la luz que viaja en el núcleo de la fibra. El parámetro que puede ser afectado en la luz pues puede ser la intensidad, la longitud de onda, la polarización, la fase. Un ejemplo bastante básico podría ser algo como esto: tener una fibra, tener un transductor. El transductor no está activado, la potencia de luz que sale de la fibra es alta, la presión del transductor, y hay por curvaturas pues se
electricidad y se pierde la potencia. Como les digo, esto es muy básico. Vamos a definir primero, creo que es lógico que lo vean como de intro, es cómo podemos clasificar estos sensores. Podemos hablar de los sensores puntuales, y estos se refieren a tener una fibra y en algún punto tener nuestro punto de sensado. Estos pueden ser tan pequeños, bueno, aquí en este caso vemos la aguja y el sensor realmente es esta cabecita. Normalmente son sensores interferométricos, unas pequeñas cavidades, pueden utilizar pequeños capilares, pequeñas membranas para hacer estos sensores, y bueno, tienen aplicaciones, al ser tan pequeños, pues, se pueden utilizar en aplicaciones médicas. Uno de los más famosos en cuanto a las aplicaciones reales en la industria, pues es el giroscopio, que es también considerado un sensor puntual. Básicamente es un rollo de fibra, la luz entra a este rollo de fibra, viaja en ambas direcciones, se encuentra, y entonces la luz básicamente siente cuando el rollo de fibra se mueve en una dirección, se mueve en otra. Básicamente tenemos un sistema interferométrico en donde su fase va a cambiar de acuerdo al giro. Y bueno, debido a que estamos hablando de fibra óptica, pues es un dieléctrico y no se ve afectado por interferencia electromagnética, y es por eso que se utiliza en aviones comerciales, en donde bueno, se tiene un montón de equipo electrónico que genera su campo magnético y puede generar interferencia electromagnética. Entonces es ahí el éxito que ha tenido el giroscopio de fibra óptica. Siguiendo con esta clasificación, pues tenemos los sensores multipunto o cuasi distribuido, y esto es que tendríamos la fibra, y a lo largo de la fibra tenemos diferentes puntos de sensado. También la parte más popular, vamos a decir, es el monitoreo de salud estructural de puentes y edificios. Los cables de fibra óptica se pueden preparar tal que se instalan antes de poner el concreto en estas estructuras, o ya que se tiene la estructura también se pueden instalar los sensores de fibra óptica. En México tenemos algunos puentes que están instrumentados, especialmente bueno, los de reciente creación, utilizan sensores de fibra óptica para pues, monitorear las deformaciones que ocurren. Siguiendo con la clasificación, pues tenemos los sensores distribuidos, y esto nos dice que el sensor pues básicamente va a ser a lo largo de toda la fibra, y aquí es algo realmente impresionante, porque nuestros sensores distribuidos pueden ser de 1 metro, de 10 metros, de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, y seguir teniendo la información a lo largo de toda la fibra. Básicamente podríamos tener un cable entre CIO Aguascalientes y CIO aquí en León y saber los cambios de temperatura a lo largo de toda la fibra. Entonces, bueno, no hay un sensor electrónico que pueda realizar esta tarea. En fin, debido a esta característica, las principales aplicaciones pues es el monitoreo de ductos, se utiliza para monitoreo de perímetros también. Por ejemplo, en este caso, cuando la fibra va a un lado de la tubería, pues podemos tener un perfil de temperatura. No nos importa realmente cuál es la temperatura, pero sí nos importa que donde hay una fuga, pues va por el líquido, por la sola presencia del líquido va a haber un gradiente de temperatura, y entonces detectar y localizar, que son dos cosas diferentes, es bastante importante. Entonces, bueno, pues ya se tienen diferentes cables para poder adherir estos cables de fibra óptica a la estructura. En fin, ahorita les voy a presentar un ejemplo de un sistema distribuido, y en donde trato de hacer la conexión de lo que les decía, de los láseres y cómo implementarlos para sensado. Por ejemplo, aquí lo que les quiero presentar, bueno, es el ruido de fase de un láser.
Normalmente nosotros tenemos los láseres y pensamos, bueno, emiten a una longitud de onda, pero realmente por el ruido de fase esa longitud de onda está cambiando muy poquito, realmente es muy poco lo que cambia. Y entonces, cuando nosotros introducimos la luz de láser a un interferómetro, en este caso es un interferómetro tipo Michelson, entonces tenemos interferencia de dos ondas. Y al tener interferencia de dos ondas, bueno, vamos a tener un perfil como este, un perfil cosenoidal. Y pensamos que en la longitud de onda, como les dije, está fijo aquí. Por lo tanto, bueno, vamos a tener un cierto valor de reflectancia que regresa a un fotodetector, que no dibujé aquí, pero aquí pensemos que hay un fotodetector. Entonces, el punto es que el patrón de interferencia de este Michelson, pues es esta parte, ¿no? Aquí tenemos longitud de onda contra la intensidad que llega al fotodetector. Y entonces las pequeñas variaciones en la longitud de onda van a generar pequeños cambios de intensidad, ¿cierto? Y la diferencia de camino óptico que hay entre estos dos brazos, pues nos va a definir la frecuencia o el periodo, si quieren, de estas franjas de interferencia. Si el camino óptico es muy largo, la diferencia del camino óptico es muy largo, el periodo va a ser muy corto, y entonces esta pendiente va a ser más inclinada, va a ser en esta dirección. Y entonces pequeñísimos cambios en la longitud de onda del láser van a generar pues estos cambios de intensidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los sensores? Pues el punto es que bueno, aquí lo que presento es que tomo esta señal que viene del interferómetro, es una señal ruidosa, y entonces utilizamos dos fotodetectores, uno de un ancho de banda mayor, un ancho de banda menor, y esto tiene que ver con que tomo mi señal ruidosa, aplico una autocorrelación a la señal, y entonces la señal, al tener menos frecuencia, su componente de autocorrelación va a ser un poco más ancha. Si tenemos más frecuencias, una señal bastante ruidosa que contiene más frecuencias, entonces el ancho de esta autocorrelación se va a hacer más angosto. Y eso es lo que presento aquí. No se alcanza a apreciar también. Aquí hay una línea punteada que muestra cómo un ancho de banda más pequeño pues va a ser una señal de autocorrelación más ancha. En fin, aquí lo que se quiere resaltar es eso, que con este sistema se tiene una generación y una señal que contiene todas las frecuencias, o bueno, una mayor cantidad de frecuencias. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues tenemos nuestro láser que está funcionando como debe, y simplemente entra en un interferómetro, y a través de esta simple idea se genera una señal muy buena para aplicar este sistema de autocorrelación. Y entonces tenemos nuestro láser, entra a este interferómetro desbalanceado para generar esta señal toda ruidosa, y entonces utilizamos esto como brazo de referencia, la señal viaja, y aquí utilizamos unos pequeños reflectores, puedo decir ahorita que son solo unos pequeños reflectores, son rejillas de Bragg, pero reflejan, su reflexión es mucho menor del 1%. Y entonces la señal que por ejemplo viene de esta rejilla, pues va a llegar un tiempo después aquí al fotodetector, que es básicamente la señal que nosotros introducimos. Entonces tenemos la de referencia y lo que tarda en ir y regresar. Bueno, a través de la autocorrelación o de la correlación cruzada en este caso, se puede identificar cuánto tiempo le tomó a la señal ir y venir. Y entonces, bueno, vamos a tener nuestros picos de correlación que nos van a hablar del tiempo y por ende de la distancia en la que está el sensor. Ya después podemos monitorear la amplitud de la señal para identificar que el sensor fue afectado. ¿Okay? Y entonces, ¿qué tiene que ver aquí el ancho de la correlación? Pues es que nos va a mejorar la resolución espacial de nuestro sensor. Si podemos hacer el ancho, el pico de correlación muy angosto, pues el siguiente punto que identificamos, que viene de otra sección, pues la sección se va a hacer más corta y mejora lo que les digo, la resolución espacial. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la punta para medir índice de refracción,
Entonces la señal que se refleja de la punta por reflexión de Fresnel, por el cambio de índice entre el núcleo de la fibra y el líquido, pues entonces la amplitud de esa señal pues va a cambiar. El punto de correlación va a estar en el mismo lugar, simplemente es la amplitud la que va a cambiar. Y aquí, bueno, les quería mostrar que, bueno, aquí la punta del sensor está a 1600 metros, 1658, la punta está en alcohol, y bueno, aquí se muestran diferentes resultados para aire, agua, alcohol y un aceite, y cómo la amplitud del pico de correlación pues, va a cambiar de acuerdo a lo que estemos, en donde estamos sumergiendo la punta de la fibra. Bien. En esta dirección, bueno, también podemos utilizar, en fin, igual tenemos nuestro láser, no necesitamos modularlo ni nada. Entra nuestro interferómetro para generar la señal ruidosa, y entonces aquí en este cable lo que tenemos son pequeños reflectores a distancia de 5 metros, y entonces empezamos a formar pequeñas cavidades. Tienen su patrón de interferencia. Nosotros introducimos esta señal que, como ven, es ruidosa y no necesitamos hacer nada para generarla. Esta es su señal de autocorrelación. Y entonces, cuando la fibra aquí es afectada, pues va a cambiar la intensidad de la luz que viene de esas secciones. Déjenme se los pongo un poco más claro. Aquí lo que tengo es el área en donde tengo mis rejillas de rack. Las rejillas reflejan, podemos pensar que estos espejos reflejan alrededor del punto 0,02%, es algo muy bajo. Entonces, en esas secciones donde tenemos nuestras rejillas, lo que va a pasar es esto. Vamos a pensar que en una sección vamos a tener un patrón de interferencia como este. La señal de láser va a tener una cierta longitud de onda. Va a ser muy ruidosa, pero va a tener una cierta longitud de onda. Y cuando el cable aquí se ve afectado, ese patrón de interferencia va a cambiar, se va a mover, va a haber un cambio de fase. Y entonces la amplitud de esa señal ruidosa va a empezar a cambiar. ¿Okay? Y así podemos localizar o detectar una vibración. Aquí otra vez está, no se aprecia, lo que no es una disculpa en la pantalla, sí se va a estar muy bien. Aquí tenemos las señales, no cambian tanto con el tiempo, son estas. Y entonces la que vamos a afectar es la azul, y es la que empieza a subir y bajar con la perturbación. Ahora les digo una disculpa por eso. Okay. Bueno, pero eso no es lo que se trata. El seminario yo les voy a hablar de otra técnica que tiene que ver, bueno, eso, por cierto, eso lo desarrollamos con CICESE, que es otro de los centros importantes en México de óptica, y donde soy egresado. Ok, bueno, los sensores distribuidos normalmente utilizan el fenómeno de esparcimiento de Rayleigh en fibras. ¿Cómo es que se da? Pues es que en la fabricación de la fibra, cualquier fibra, pero normalmente se utilizan fibras estándar por la baja atenuación, estándar para telecomunicación. Entonces, aunque la fabricación de las fibras ópticas es bastante controlada, se tiene una tecnología muy alta, la realidad es que sigue habiendo pequeñas deformaciones en el núcleo de la fibra, hay pequeños cambios de índice de refracción, y entonces la luz que viaja en el núcleo se encuentra con estos cambios de índice, y lo que hace es, bueno, hay un poco de esparcimiento. La mayor parte de la luz continúa, pero hay puntos de esparcimiento, y parte de esa luz que se esparce pues se regresa, es ya de regreso, y es así como se tiene el fenómeno de retroesparcimiento de Rayleigh, y es así como se tiene información sobre toda la fibra, porque a lo largo de toda la fibra existen estos puntos de esparcimiento de luz. En fin, tenemos dos grandes técnicas. Una tiene que ver con reflectometría en el dominio del tiempo.
reflectometría óptica en el dominio del tiempo y la reflectometría óptica en el dominio de la frecuencia, que es de lo que les voy a hablar en un momento. La del tiempo, pues básicamente envía pulsos de luz, y entonces ese pulso de luz va a existir en un tiempo, en una sección de la fibra, y la luz se va a retroesparcir, pero el pulso va a seguir viajando en otro tiempo, va a estar en otra sección de la fibra, y también va a haber luz retroesparcida que llegará al detector un tiempo después, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Entonces, cuando el pulso de luz sale de la fibra, pues ya el fotodetector tiene básicamente la firma de toda la fibra. Bueno, así es como a grandes rasgos funciona esta técnica de OFDR, pero vamos a ver la OFDR, que aunque aquí se divide en coherente e incoherente, pues vamos a ver la parte coherente. Muy bien, como el nombre lo indica, necesitamos cambiar la frecuencia óptica y para eso utilizamos pues, un láser sintonizable. Entonces tenemos nuestro láser sintonizable y si por ejemplo pensamos en este interferómetro, en este caso tipo Mach-Zehnder, básicamente la luz entra aquí, se divide en dos brazos y luego se vuelve a unir. Y aquí tenemos ya un láser de fibra óptica. Tenemos interferencia de dos ondas, entonces volvemos a tener nuestra señal cosenoidal. Este eje es de la longitud de onda y esto sería otra vez la intensidad del fotodetector. En fin, si nuestro láser emite, esto ya se nos había dicho, si emite una longitud de onda, pues va a haber un nivel de intensidad. Pero si nosotros cambiamos nuestra longitud de onda, pues básicamente lo que vamos a hacer es dibujar ese patrón de interferencia en el fotodetector, en la señal del fotodetector, ¿cierto? Y no solo eso, va a depender de qué tan rápido nosotros dibujemos, pues va a generar una señal de una frecuencia. A esta frecuencia se le llama la frecuencia de batimiento. Podemos pensar en un radar, por ejemplo, cuando el radar envía una señal y esa señal regresa, se compara con una señal del oscilador local y entonces la frecuencia de batimiento, la diferencia entre estas frecuencias, nos hablará de qué tan lejos está el objeto. Lo mismo ocurre aquí. Vamos a tener una señal que viaja aquí y que se va a comparar con la que viajó por el otro brazo. Y entonces vamos a tener una diferencia de frecuencia óptica en este caso, que nos va a generar esta frecuencia de batimiento. ¿Ok? Y todo ocurre porque empezamos a prácticamente, como les digo, viajar al cambiar la longitud de onda, viajamos por ese patrón de interferencia. En fin, lo que hacemos con sistemas como estos, o de lo que trata esta técnica, es que generamos esta señal periódica y cuando aplicamos transformada de Fourier, pues obtenemos un pico a una frecuencia definida. Y es aquí donde les voy a explicar. ¿No serían tres picos? No, tenemos dos ondas. No, pero quiero decir, la transformada de esa cosa son tres picos. Si somos estrictos en el sentido de que a lo mejor se ve ahí un cambio en el periodo. Aunque fuera, es positiva la señal, ¿no? Tienes DC y una banda y una frecuencia simétrica. Sí, pero no es necesario mostrarla. Si quieren, podemos pensar que aquí está la componente de DC y que del otro lado tenemos. Es que tienes una componente de DC ahí y a la izquierda tendrías, Sí, la frecuencia de DC, al no cambiar, esta señal como de offset, al no cambiar, pues va a ser nuestra frecuencia cero. Básicamente, pues y está bloqueada las frecuencias negativas. Ajá, sí, en este caso, como son un espejo del espectro, no es necesario verlas. En fin, entonces tenemos aquí una frecuencia de batimiento. Y esto es lo que voy a usar para explicarles cómo funciona esta técnica en un sensor distribuido. Entonces todo es algo un poco más denso y ahora ya me arrepentí porque normalmente uso el dibujo, no sé, este dibujo lo uso tal como aparece en el artículo, como lo tomo del documento, no lo he redibujado porque es uno de los primeros
artículos sobre esta técnica, de la que les hablé, OFDR. Vamos a basar en el mismo principio, lo que les he estado explicando. Tenemos nuestro láser sintonizable, la luz viaja por aquí, y la otra, la misma luz va a viajar en este lado y va a entrar en esta fibra. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos bien. Va a haber luz retroesparcida que regresa y se va a unir aquí con la que está aquí por este brazo. Entonces hasta ahí tenemos dos señales que se van a unir. Ahora, la sección, por ejemplo, retroesparcida de esta sección de la fibra, pues va a llegar a un tiempo acá. La señal retroesparcida de esta sección pues va a llegar un tiempo después. Y entonces nos va a hablar de frecuencias de batimiento diferentes. Básicamente, se toma la señal en el fotodetector, ellos aquí utilizan un divisor de haz, dependiente de la polarización, para obtener las dos polarizaciones. Y entonces toman la señal y al aplicarle la transformada de Fourier, la frecuencia de batimiento va a estar ligada a la posición de la fibra. Vamos a decir 1 kHz va a corresponder a una sección de la fibra, 1.2 kHz va a corresponder a otra sección de la fibra. ¿Ok? Y después, la fase de 1 kHz, por ejemplo, nos va a decir si hay cambios de temperatura, por ejemplo, en la fibra. Va a haber un pequeño cambio en el índice de refracción por el efecto termoóptico y a lo mejor un poco de cambio de dimensiones por la expansión térmica que tiene la fibra. En fin, necesitan monitorear la fase para poder identificar los cambios de temperatura. Va de nuevo, hacen el barrido, toman la señal, sacan el espectro de Fourier. Entonces cada componente de Fourier está ligado a una sección de la fibra. Después ya tienen la fase de cada frecuencia y hasta ahí tienen básicamente la firma de la fibra. Después cambian un poco la temperatura y entonces la fase en alguna sección cambiará y entonces así pueden identificar que hay un cambio de temperatura al tener un cambio de fase. Bien, entonces aquí lo que quiero resaltar son un poco los parámetros críticos de este sistema. El primero, necesitamos que el láser haga un escaneo lineal, que sea bastante lineal al momento de escanear. Ahora les voy a platicar por qué. Pero por ejemplo, cuando hablamos de la fase va a depender de cuál es la longitud de onda inicial. Si la longitud de onda inicial, vamos a decir, está en un máximo, pues tiene una fase inicial. Pero si en el siguiente escaneo la longitud de onda inicial del láser se sienta en otra sección, en el mínimo, por ejemplo, pues va a tener una fase diferente. Va a tener la misma frecuencia porque estamos barriendo a la misma velocidad, pero la fase va a cambiar. Todo esto se va a hacer más evidente conforme avance ahorita en las siguientes diapositivas. Pero entonces tenemos la linealidad, la repetibilidad, y otra cosa es que el retroesparcimiento de Rayleigh es una señal muy pequeña, se necesitan fotodetectores bastante buenos. Y entonces, bueno, déjenme entonces les explico qué tiene que ver la linealidad aquí. Si nosotros pensamos en tener este interferómetro de 2 ondas, nuestro láser sintonizable, y que el láser escanea de manera lineal, vamos a tener nuestra señal cosanidad, de lo que les he estado hablando, interferencia de 2 ondas. Pero si el escaneo no es lineal, entonces esta señal pues va a generar otros periodos. Y entonces, cuando aplicamos la transformada de Fourier, el espectro se va básicamente a estar distribuido a lo largo de más frecuencias. Cuando es lineal se tiene una componente bastante delgada, pero cuando no es lineal el escaneo se extiende. Y entonces necesitamos un láser muy costoso. Para lo del retroesparcimiento de Rayleigh, lo que propusimos en este sistema es poner unos pequeños puntos de reflexión que van a aumentar, van a ser muy bajos la cantidad de luz reflejada, pero va a ser un poco mayor que el retroesparcimiento de Rayleigh, y con eso nos ayuda
a no depender de detectores que sean más costosos. Bien, entonces lo que hacemos en este sistema son tres cosas. Uno, implementamos un algoritmo de linearización, ahorita se los voy a explicar. Ponemos unos reflectores que son de muy baja reflectividad, pero que nos ayudan a utilizar detectores comunes. Y utilizamos una referencia de longitud de onda para, de alguna manera, amarrar la repetibilidad, para saber que siempre se tiene la misma longitud de onda inicial. Ahora van a ver cómo funciona cada sección. Para linearizar, mejor me paso a la gráfica. Vamos a pensar que se hizo el escaneo y como el láser no es lineal, genera esta señal, sigue siendo una señal periódica con periodos. Y entonces lo que hacemos primero es utilizar interpolación. Vamos a pensar que los puntos estos rositas nosotros se los agregamos con procesamiento de señal. Tenemos unos puntos azules que son las mediciones y a través de interpolación agregamos unos puntos. ¿Para qué? Bueno, necesitamos más puntos porque lo que queremos hacer es identificar los máximos y los mínimos. Ahorita va a tomar sentido. Otra vez esta gráfica. Cuando nosotros hacemos el escaneo y nuestro interferómetro no está afectado, este interferómetro de 2 ondas, el máximo va a estar sentado siempre a la misma longitud de onda. El mínimo también. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros queremos identificar los máximos y los mínimos, porque nos va a hablar de puntos entre una longitud de onda y otra que debe de haber un cierto tiempo. Debe de haber un cierto tiempo entre lambda, que me genera este máximo, y lambda, que me genera este mínimo. Debe de haber un tiempo muy específico, y este se debe de repetir aquí, a este máximo. Y lo que estamos viendo es que pues, no se repite, de aquí a aquí hay un tiempo, pero de aquí a aquí hay otro tiempo. Entonces lo que primero queremos hacer es identificar los máximos. Bien, ya hicimos la interpolación, ya agregamos más puntos y después con eso podemos identificar los máximos de manera más acertada, más exacta. Quitamos el resto y entonces nosotros ponemos un número igual entre esta muestra y entre esta muestra y esta muestra, y los hacemos equidistantes. Con eso recuperamos o generamos una señal que se podría pensar que viene de un escaneo bastante lineal. Entonces, al aplicar nuestra señal, nuestro procesamiento, a una señal tomada, esas son mediciones, no son simulaciones, tomado de un sistema, pues vemos que en realidad sí, nuestro láser no es tan bueno, y cuando sacamos la transformada pues genera algo que está distribuido en muchas frecuencias, pero al aplicar nuestro algoritmo de linearización podemos hacer que pues básicamente pues sea bastante lineal el escaneo. En fin, entonces con eso pues ya linearizamos, no importa que nuestro láser no sea tan bueno, no sea tan costoso. Bien, y entonces lo que hacemos también en este pedazo, aquí va a estar sentado nuestro sensor, agregamos puntos de reflexión. Estos puntos de reflexión, estos sí son de 0.0002%, es bastante bajo. Y entonces cuando hacemos el escaneo, nuestra señal en frecuencia la vemos de este lado. Como les dije, cada componente de frecuencia nos va a hablar de una posición en la fibra. Y entonces estas componentes de frecuencia nos habla de esta posición en la fibra. Entonces vemos que es bastante visible las componentes de frecuencia de estos reflectores que son muy bajos. Y lo que vemos abajo pues es el retroesparcimiento de Rayleigh. Por cierto, aquí se ve un pico que llega como a este punto, y estos son este conector APC, que se supone que es APC, que es con ángulo, para evitar reflexiones. Entonces básicamente es mínima la reflexión que se tiene en este punto de la fibra, y sin embargo termina siendo más alto, en la pantalla se está por aquí, que nuestros reflectores, solo para dar una perspectiva. En fin,
Ahí se deberían ver los reflectores, y ahí también, pero no se alcanza a ver por la resolución. En fin, ya tenemos nuestro sensor. Ahora queremos hacer cambios de temperatura. Como yo les dije, lo que hacemos es ver la fase. Vamos a pensar que tenemos esta señal que va a ser nuestra referencia. Y entonces, cuando hay un cambio de temperatura, va a haber un corrimiento de fase. Y ya está. Pues entonces, medimos la fase y medimos la fase, perdón, y con los parámetros de la fibra, pues podemos calcular el cambio de temperatura. Sin embargo, como el láser no tiene una alta repetibilidad, estas son mediciones, son diferentes mediciones, cada color son diferentes mediciones. Y en estos picos, en estas secciones como chonchitas, gorditas, es donde se sienta la señal de nuestros sensores. Entonces cada vez que hacemos un escaneo, nuestra señal se sienta en un lugar, luego en otro, luego en otro. Y podemos pensar, bueno, si nosotros utilizamos una buena señal de disparo, a lo mejor podemos corregir un poco. Pero ya les había dicho que si la longitud de onda inicial cambia un poco, pues va a generar un cambio de fase. Va a tener la misma frecuencia la señal, pero va a cambiar la fase. Y entonces la señal de abajo es utilizamos un interferómetro de referencia, el que ahorita les voy a mostrar, es este. Aquí en nuestro interferómetro de referencia, que está aislado, colocamos una rejilla de Bragg. Una rejilla de Bragg pues refleja, como les dije, eso también refleja muy poco, a una longitud de onda en específico. Y entonces, la señal de nuestro sensor de referencia está centrada, esta que vemos aquí, es lo que nos indica que es la reflexión de nuestra rejilla. Y entonces, bueno, así se ve con un acercamiento, y lo que hacemos es, teníamos estas señales, lo que hacemos es hacer un escaneo, tomar la muestra, ver dónde está sentada nuestra rejilla, que no va a cambiar, y luego hacer otro escaneo, y aunque la señal de la rejilla está sentada en otra posición, como les mostré, a través de la correlación cruzada podemos identificar qué distancia tenemos entre estos dos picos y entonces compensarlo con el procesamiento de la señal. Entonces se vuelve a hacer el escaneo y aunque aparezca al otro lado, se vuelve a calcular y se vuelve a jalar. Y entonces se amarra la longitud de onda inicial de todas nuestras muestras. Y entonces lo que aparecía todo disperso nos queda en una sola posición. Aquí lo que se trata de hacer un acercamiento y observar cómo la parte en donde sube, donde baja, donde sube, donde baja, pues se mantiene. Los diferentes colores son diferentes mediciones. Entonces sí, nuestro algoritmo para amarrar la señal funciona. Ya podemos utilizar un láser, que no, como les digo, que no sea tan costoso. A lo mejor en lugar de tener uno que cueste 800.000, 1.000.000, porque eso es lo que cuestan ahorita, podemos con 50.000 pesos armar un pequeño láser sintonizable, y aunque el escaneo no sea lineal, nosotros lo podemos linearizar, y aunque el escaneo no sea repetible, podemos hacer que pues se obtenga una referencia que nos quite ese problema de no repetibilidad. Es justo lo que les decía al inicio: ¿qué hacer con los algoritmos para que nuestros sistemas sean más baratos, pero que también se puedan sacar del laboratorio? En fin, entonces, bueno, pues ya tenemos la linearización, los reflectores, nuestra referencia, tenemos nuestro sistema con nuestro superláser de los caros, en fin. Y entonces, pues ya vienen los resultados experimentales. Aquí los que les muestro es, pues el circulito es nuestro sensor de fibra y lo comparamos con un termistor. Entonces pueden ver cómo pues nuestro sensor de fibra va siguiendo, con todo este procesamiento de señal que hicimos, va siguiendo a un termistor. El sensor es distribuido, se puede monitorear a lo largo de toda la fibra. Entonces lo que hacemos es calentar dos puntos de la fibra con un cambio de temperatura diferente, y bueno, también comparado contra termistores, y podemos ver cómo pues nuestro sensor va siguiendo los termistores, la medición que dan los termistores. Incluso cuando se desconectan, utilizamos una pequeña plaquita para aumentar la temperatura. Entonces incluso cuando la desconectamos y se va enfriando,
pues nuestro sensor va siguiendo que pues va bajando la temperatura. En fin, ahora vamos a pasar al otro sistema que también utiliza esta cuestión de hacer un barrido. En este caso lo que queremos hacer es medir índice de refracción. Es un sensor puntual en este caso. Y bueno, nuestro índice de refracción ya sabemos cómo está definido. Entonces me voy a brincar hacia algunas técnicas que se han utilizado para medir índice de refracción con fibra óptica. En algunas ocasiones pues se utiliza una fibra que se adelgaza, se calienta un poco la fibra y se estira, y entonces el diámetro de la fibra empieza a adelgazar, y lo que ocurre es que la luz que viaja en el núcleo se encuentra con un núcleo más reducido, y entonces se acopla el modo de luz que viaja en el núcleo a el revestimiento, y entonces tenemos que nuestro campo evanescente empieza a crecer. Y entonces pues ya esta sección se hace interactuar con la sustancia que se quiera medir. Y el índice de refracción, como va a generar un cambio, pues va a cambiar la interacción entre el campo evanescente y lo que hay afuera del revestimiento. También se pueden utilizar rejillas de Bragg, lo que les he estado mencionando. Las rejillas de Bragg pues es un cambio periódico del índice de refracción en el núcleo de la fibra, y entonces lo que tenemos es que si introducimos diferentes longitudes de onda, una va a resonar de regreso. En refractómetros lo que se estila es también adelgazar una parte de la fibra, y entonces así es que esta estructura interactúe con el índice que se quiere medir, y entonces así cambia la resonancia de la luz que va a reflejar. Otra manera de hacerlo también es, aquí otra vez en la pantalla se debe ver una rejilla como esta, pero de más periodos, a lo que se le llama rejilla de periodo largo, porque también la distancia entre los periodos es más larga, pero también el número de periodos es más grande. Y entonces lo que hace esta otra rejilla de periodo largo es que la luz que viaja en el núcleo poco a poco se empieza a acoplar del núcleo hacia el revestimiento. Entonces otra vez tenemos nuestro campo evanescente más crecido, y eso lo hacemos interactuar con lo que esté afuera. Sin embargo, pues la forma más sencilla, de acuerdo a lo que les acabo de decir, pues sigue siendo, ¿no?, meter la fibra y poder medir el índice, y ya está, sin hacerle nada a la fibra. ¿Qué fenómeno utilizamos? Bueno, pues esto es reflexión de Fresnel. Esto es una técnica muy básica, y nada más nos va a servir para ver cómo funciona otra técnica. En fin, la reflexión de Fresnel está dada por esta ecuación, en donde estas n pues son nuestro índice en la fibra, y esto es el índice de lo que está fuera de la fibra. Polarización. ¿Perdón? La polarización. En este caso no la tomamos en cuenta. Ajá, es por eso, pues sí se tienen normalmente las componentes, pero como se considera la incidencia normal, todos los ángulos que se encuentran en la ecuación de Fresnel, estos cosenos que se encuentran en la ecuación de Fresnel, pues se hacen uno, y ya perdemos todo esto. Ajá. Y entonces, perdón, sí, es por eso que tenemos esto como nuestra ecuación de Fresnel. En fin, y entonces lo que hicimos en este experimento, esto fue una tesis de ingeniería, que les digo, nos va a servir para ver hacia dónde vamos. Lo que hicimos fue tomar una muestra de la reflexión en el aire y una medida en la muestra de líquido, y entonces sacando la razón de esta medición y de algo de álgebra, pues llegamos al índice de la muestra, de lo que tenemos afuera. Después, bueno, esto es muy básico, tenemos nuestro dedo láser, la luz viene al circulador, llega a la punta de la fibra, se regresa, viene el detector y va a una tarjeta Arduino. A lo que les decía de cómo sacar estas cosas en el laboratorio. Los componentes son muy sencillos, son muy básicos. Y entonces, por ejemplo, para nuestro diodo láser, pues necesitamos que le llegue un cierto voltaje, una cierta corriente. Entonces tenemos nuestro reguladorcito aquí, que vamos a utilizar para que tenga un cierto voltaje, negativo, una cierta corriente.
Nuestro detector convierte luz a corriente, pues nuestra tarjeta Arduino no detecta corriente, hay que pasarlo a voltaje, utilizamos un amplificador de transimpedancia para pasar corriente a voltaje. Nos queda un voltaje negativo, entonces nuestra tarjeta tampoco detecta voltaje negativo, entonces utilizamos un inversor y ya tenemos nuestro voltaje que viene de la señal que se refleja en la punta de la fibra. Y bien, después pues un pequeño dibujito en SolidWorks, tiene dos niveles esta cajita, una tapita atrás, los componentes afuera, los componentes adentro. Nos queda algo queda algo muy compacto. Utilizamos una impresora 3D que da un máximo de 13 centímetros, entonces se puede dar una idea del tamaño de esta cajita. Cada lado pues, no pasa de 13 centímetros de ancho. Y bueno, lo que hacemos es, tenemos nuestro cable de fibra y lo que hacemos es, tenemos nuestra fibra, botón izquierdo, 20 segundos, 200 mediciones, nos da un valor. Metemos la punta de la fibra, botón derecho, 20 segundos, 200 mediciones, hace el cálculo y ya tenemos el valor del índice de refracción. Es bastante sencillo. Aquí, bueno, otra vez les quería mostrar esta gráfica en alcohol isopropílico y el punto de esta gráfica es que por esta parte pues tengo, debe ser, no lo voy a mentir, debe ser aquí, es 1.376 aquí y acá arriba es 1.377. El punto de esto es que hablemos de que el error pues, va a estar en la tercera y hasta en la cuarta cifra de un sistema básico, ¿sí? Y bueno, también lo hicimos con agua destilada. Pusimos agua destilada, perdón, y fuimos cambiando la concentración de azúcar y bueno, vemos cómo va siguiendo el cambio del índice. Es aquí donde se utiliza la técnica que les había dicho. Tenemos un sistema en donde tenemos un láser sintonizable, vamos a utilizar unos pequeños reflectores aquí para generar unas cavidades y vamos a utilizar la punta de la fibra. Esta señal, bueno, y un fotodetector. La señal del fotodetector pues tiene la combinación de las tres cavidades, la cavidad entre rejillas, la cavidad entre esta rejilla y la punta, y la cavidad entre esta rejilla y la otra punta. ¿Ok? Entonces cuando sacamos el espectro de Fourier, pues tenemos nuestros tres componentes de frecuencia. Estas son las ecuaciones que definen la amplitud, bueno, la señal cosenoidal de cada interferómetro, y donde la R0 pues viene siendo otra vez nuestra ecuación de crecimiento. Voy a ir un poquito más rápido para terminar. En fin, lo que hacemos en este procesamiento de señal es tomar la razón de dos picos. El A12 nos habla de nuestra cavidad interna y el A10 nos habla de un reflector y la punta de la fibra. Y entonces, al sacar la razón de estas dos señales, nos quedamos con esto. Y entonces, en donde K, si vemos, corresponde a la reflexión de nuestro reflector que está dentro del interferómetro, nuestro otro reflector, y esta W nos habla del perfil en longitud de onda, cuál es el perfil de estos reflectores. Entonces, lo que les quiero decir es que esto son parámetros de nuestro sistema, no tiene que ver con lo que estamos midiendo. Entonces, lo encerramos en K. Tenemos un valor K y solo R0 nos habla de lo que estamos midiendo. ¿Qué es lo que hacemos? En R0 ya les dije. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una medición en el aire, en donde nosotros sabemos el índice por lo tanto tenemos R0, y por lo tanto si tomamos esta razón, podemos determinar K. Así calibramos. Con este tipo de medición podemos obtener K. La siguiente vez que yo pongo mi sensor en alcohol, pues entonces yo ya tengo K. Ahora lo que quiero calcular es R0 para obtener N0. Entonces, con este algoritmo, pues ya llegamos a valores de por 10 a la menos 5, el error está en la quinta cifra, ya es mucho mejor. También algo importante es que se puede medir índice de refracción muy cercano al índice de la fibra. Esto es un igualador de índices,
que es algo que limita a los refractómetros de fibra óptica, y también índices por arriba del núcleo de la fibra, también es algo bastante importante. Y ya para terminar, les quiero comentar que lo que hicimos fue quitar estos reflectores y utilizamos conectores. Yo les había dicho, tenemos dos conectores. Tenemos el conector PC y el conector APC. Entonces el PC pues es uno plano, viene de Physical Contact, pero al final de cuentas es plano. Y lo que se piensa es que bueno, la luz viene de una fibra, llega al conector y se pasa a la otra fibra. Hay una pequeña reflexión a veces, dependiendo de la calidad del conector, pero para esas pequeñas reflexiones lo que se hace es utilizar los que tienen ángulo. Un conector con ángulo viene con otro conector con ángulo, para en caso de que haya una reflexión, se salga del núcleo, no regrese en esta dirección. ¿Ok? Entonces tenemos los PC y los APC, aquí estoy simulando los conectores. Y entonces lo que hacemos es utilizar uno con ángulo y uno plano para generar una pequeña reflexión en el plano que va a acoplarse de regreso, y eso va a generar nuestros reflectores. Y entonces, de lo que les estoy hablando es que tenemos un sistema que utiliza un par de conectores aquí, un par de conectores acá, que son muy baratos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si yo vengo y conecto mi sistema, lo calibro nada más con un botón, y lo meto, mido con otro botón, y después necesito desechar la punta, conecto otro conector, porque hay que son baratos, pues entonces tenemos un sistema de medición que tiene puntas desechables. Pues esto obviamente pues, se puede utilizar para aplicaciones médicas. Son estos dos reflectores con conectores, esta es la señal y esta es la señal en frecuencia. Otra vez, los picos que les había mostrado anteriormente. Y esto es una medición. Cada punto de medición nos habla de diferentes cables. Lo que les digo, conectamos un cable de una longitud, conectamos otro cable de otra longitud y otro cable, y entonces nos da una medición de índice bastante repetible. Esto es la repetibilidad de la que les hablaba. Y entonces esto es lo que estamos implementando, los algoritmos, para generar pues, prototipos que tengan una alta repetibilidad. Y es justo lo que les acabo de decir. Meter este sistema en la cajita. Bueno, esto también lo hago en colaboración con algunos institutos. Claro, la Universidad de Johannesburgo, donde estuve, en el CCC también estuve, la Universidad de Alcalá, la de Navarra, y vamos a iniciar con este instituto que está en Porto. También para trabajar. Entonces creo que está. Gracias. Una pregunta formal. No entendí muy bien esto, ¿no? De que si hay un cambio en una porción de la fibra, se refleja en una porción del espectro. ¿Es así? No. Se refleja, es que se ve. Sí, sí, se ve de esa manera. Sí. Sí. Hay un cambio en el camino óptico. Sí, pero digo, el punto aquí es, desde un punto de vista formal, matemático, yo tengo una señal y tengo su espectro, ¿no? Ajá. Si yo altero la señal en una parte finita, que imagino que es una porción de la fibra, ¿sí? Nada más ese se refleja en todo el espectro, no en una parte del espectro. Sí. Y lo que me quedó una idea que tú decías, que nos fijamos en tal parte del espectro y ahí vamos a ver lo que pasó en tal parte de la fibra. Yo digo que no es así. Ajá, no, es que se puede, dependiendo del sistema, si es pulsado, que existe en una sección, sí se puede tener de manera independiente. Pero si no, efectivamente, vamos a decir que esto fuese nuestra fibra, aquí hay un cambio de fase, por tanto, el resto va a cambiar de acuerdo. Y después, si acá hay un cambio de fase, va a cambiar de aquí, y el resto va a cambiar de acuerdo a este cambio. Entonces sí, pero se puede compensar porque afecta en forma conjunta, es la palabra. Ajá.
Y entonces depende, si es pulsado, la luz que viene en una sección solo viene de esa sección. Entonces sí se puede separar. Ajá. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tengo una. Una pregunta. Sí, para que se detecte, para que haya una reflexión de la luz, ¿tienes una rugosidad interna en la fibra? ¿Cómo le introduces esa rugosidad? Bueno, la de Raleigh, bueno, es ya por fabricación, pero la otra que yo mostré que tiene una pequeña reflexión son rejillas de Bragg de muy baja reflectividad, entonces tienen un espectro bastante ancho. La rejilla de Bragg, pues ya les comenté, son cambios periódicos del índice de refracción del núcleo de la fibra. Lo que sucede es que en Johannesburgo teníamos varios sistemas para grabar rejillas. Sí, pero pues esto con los conectores es súper sencillo de utilizar. En el mismo sentido de la pregunta de Amalia, bueno, yo creo que estás trabajando con 1550, obviamente pues Sí. la infraestructura está en fibras, está hecha para eso, ¿verdad? Sin embargo, en 1550 el esparcimiento de Raleigh es muy pequeño, por eso es la tercera ventana de telecomunicaciones. La curva de atenuación de las fibras ópticas en general forman una V. La de la derecha, que corre hacia el infrarrojo, es la de los modos vibratorios resonantes. La luz se atenúa porque tiene resonancias con las vibraciones moleculares. La otra parte, la que corre hacia el visible, hacia la segunda, primera ventana de telecomunicaciones, es precisamente la nacimiento Raleigh. Entonces, en ese sentido, ¿bajo qué condiciones usarías tú? ¿Bajo qué condiciones te conviene usar 1550 y bajo qué condiciones a lo mejor te convendría ir hacia el visible o hacia la primera ventana, 800 y algo nanómetros, que también está bastante dominado? Sí, de hecho, para algunos sistemas donde la señal es muy baja, tratan de acercarse al visible, como dices, que me muevo para acá, es el visible, que es donde se tiene más retroesparcimiento de Raleigh. Pero conforme la longitud del sensor va siendo larga, como mencioné, estos pueden ser 100 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, para estos sistemas, moverse hacia el visible se tendría que considerar unas pérdidas muy grandes y colocar amplificadores a distancias más cortas. Te limita las distancias. Pero para un sistema distribuido local, ¿funcionaría? Sí, de hecho, te digo, hay estudios en donde se utiliza el área de... No es visible por sí solo, pero más cercano hacia el visible. Las rejillas las utilizas de reflexiones muy pequeñas. Generalmente las rejillas de Bragg tienen unas reflexiones grandes, ¿verdad? Entonces estas deben ser muy débiles. ¿De qué orden, cuántos periodos tendrán? ¿O qué? ¿Cuál es su característica para ser tan débiles? El monto o la reflectividad de las rejillas va a depender de cuál es el escalón de cambio de índice de refracción. Como les dije, es un cambio periódico del índice, entonces va a cambiar, va a bajar, va a cambiar, va a bajar. Entonces, el escalón de cambio es el que va a decir qué tanto refleja. Y entonces, estas rejillas son grabadas en fibra estándar de telecomunicaciones. Normalmente las rejillas de reflexión alta son grabadas en fibras fotosensibles, que son un poco más costosas. Aquí otra vez, lo del costo y que sea fácil de usar. Se utilizan fibras estándar, por lo tanto el cambio en el índice es muy pequeño. Son del orden de 1 por 10 a la menos 4, más o menos. Son cambios bastante pequeños. Eso es lo que define cuánta luz se va a retener. ¿Y qué tan viable es introducir ahí en ese punto simplemente un esfuerzo mecánico? Ya lo intenté. Sí, bueno, lo que quise hacer, porque obvio, si necesitamos reflexiones muy pequeñas, podría ser, ¿no? Y intentamos primero, tenemos nuestra fibra y utilizamos una empalmadora que básicamente son 2 electrodos
que pues tienen una descarga alta de voltaje en la fibra, y la razón es que pues bueno, la empalmadora pues, nos sirve para unir dos fibras. Tenemos las dos fibras, se acercan y justo en el área de los electrodos que están en esta dirección pues se va a generar este cambio alto de temperatura, y entonces las fibras tienen un poquito a derretirse, vamos a decir. Y entonces la máquina, que es súper también una belleza de la ingeniería, lo que hace es empujar un poquito las dos fibras para que se unan. ¿Ok? Y hay algunas empalmadoras que incluso al final las estiran un poquito para ver si el empalme fue bien hecho. Entonces, regresando, lo que yo quería hacer es poner una fibra entre los dos electrodos, una fibra completa, y hacer la descarga para generar algún cambio, y también irradiar con luz ultravioleta en un punto, sin que fuese un cambio periódico, nada más una irradiación, pero no lo alcancé a ver. O sea, sí ya lo exploramos, pero los reflectores estos con conectores es una vez. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Hola, una pregunta. ¿Tu láser sintonizable en qué longitud está y qué potencia da? El que utilizamos está sentado en 1500, ¿qué será? 50 debe ser algunos miliwatts. Mira, ese aquí lo tengo, entonces mejor te lo muestro. Ahí está, está sentado en 1550, 51, ¿quieres? Su velocidad de barrido, su potencia de salida de 2 miliwatts, es bastante pequeño. Porque bueno, cuando muestra la técnica de poner un conector PC con una PC y un pasamuros, esa conexión regular, ¿qué tantas pérdidas y qué tanto puedes o te afecta a la hora de emitir? Las pérdidas son mínimas. Si uno por prisa en el laboratorio conecta una PC con un PC, con un conector PC, la señal va a pasar y realmente es mínimo la luz que se refleja. No es lo más óptimo, entonces hay algunas pérdidas. Yo la verdad no las he medido, pero yo supongo que deben estar, no sé, 0.5 decibeles, algo más bajo, no tan alto, que es lo que más o menos surge de un empalme. Deben ser pérdidas bastante pequeñas, pero lo importante del otro sistema, el que mostré, perdón, déjame subo, lo importante de este sistema es que este es un DFB. Un DFB normalmente puede sintonizar un nanómetro tal vez. Entonces solo necesitamos un pequeño híbrido láser que se supone que es para telecomunicaciones, por lo tanto es muy barato, y cambiar un poquito su corriente para cambiar la longitud de onda en un rango a lo mejor de 0.5 nanómetros. Y con eso podemos echar a andar este sistema. Entonces, nada más lo tiene sintonizado con variación de corriente. En este caso, de temperatura, perdón, déjame mencionar esto. En este caso, en esta gráfica, aquí dice que lo estamos controlando con nuestro controlador de temperatura. Son cambios de 1 Hz, es lo que tarda la señal. Y normalmente barremos eso, medio nanómetro, pero, ahora déjame avanzar, en este otro utilizamos un controlador de corriente, y aquí ya la frecuencia de barrido la pudimos subir, creo que eran como 250 Hz. Sigue siendo frecuencias muy bajas. Es decir, cambio de corriente pero sin controlador de temperatura. Ajá. Sí, porque ahí ya nuestro controlador de temperatura estaría un poco jalando el cambio. ¿Qué valor de índice de refracción puedes medir con el prototipo que me diste y el de longitud de onda? Nosotros utilizamos por la naturaleza del sistema 1550, este también es de 1550, y los rangos de índice son 1.3, 1.4 y digamos cerca de 1.5, estábamos por abajo de 1.5. Básicamente tenemos el índice de la fibra
Y por abajo del índice de la fibra y por arriba del índice de la fibra se puede medir. Es algo que tiene que ver con un cambio de fase, que no mencioné. Hay un cambio de fase cuando el índice se pasa por arriba, y eso está en el algoritmo para poder determinar si la medición está por arriba del índice de refracción de la fibra o no. Bueno, ok. Ajá. Normalmente los prototipos comerciales que tienes para medir te dan un rango de índice y que lo que te dan está midiendo. Es lo que yo quiero saber, tu prototipo que... Ajá, por eso está en esos 1.3, rangos. 1.5. 1.3 a 1.48 tal vez fue lo que medimos, pero solo fue lo que medimos, realmente no lo caracterizamos para tener un valor fijo de rango, solo mostrar que se puede ir por arriba, pero seguramente debe de medir por abajo de 1.3 o por arriba de 1.5. Bueno, si tiene la curva de dispersión del material, te puedes mover Sí, exactamente. hacia el visible, ¿no? O sea, sabiendo, por ejemplo, si estás midiendo algún aceite que esté caracterizado sobre Sí, aquí el punto, si pensamos, pues estamos utilizando interferencia, necesitamos que nuestra fibra sea monomodal, nuestro láser pues tenga la coherencia necesaria para generar interferencia entre estas cavidades, y ya está. Si nosotros tenemos un láser en el visible, va a medir igual, y una fibra que se comporte monomodal para ese láser en el visible, pues ya podemos medir en muestras biológicas que utilizan el visible de la misma manera. ¿Había más preguntas, no? Enrique. Sí, una pregunta así muy ligera. Yo creo que en el SIGO, seguramente en el NAUE, en el CCS, se han tenido muy buenos resultados con sensores. Y además es un trabajo de décadas, si no me equivoco, y se han sacado resultados. Aparentemente tu proyecto busca un prototipo, busca algo comercializable. Te vas a topar con patentes, normas y validación. ¿Se ha validado tus mediciones? O sea, dices tú, yo agarré el líquido y me fui con un refractómetro de ave y encontré que la diferencia y la otra cosa es, tú piensas llevarlo a un plano de comercialización. Sí. Entonces te van a pedir normas y te van a pedir que identifiques patentes, ¿no? Ese trabajo ya lo has hecho. Normas significa, pues tú ya sabes, ¿no? El aparato debe funcionar con tales características, ser capaz de hacer tales. Eso, y en relación a la comercialización, tienes impresores interesados. Todo es como que sí, que no. Vamos a ponerlo en perspectiva. Se quiere hacer esta máquina, por ejemplo, una de las aplicaciones es que hay una compañía tequilera con que tiene colaboración, un trabajo que se está haciendo, no sé si aquí en León, pero en Aguascalientes sí están desarrollando algunos proyectos con tequilera, y la idea es probar el sistema con ellos y entonces tener este estudio, analizar ese estudio. Se hizo el estudio con esta muestra, comparado con otra medición ya establecida, se tiene esta diferencia, y el punto es que la oficina que ve porque la normativa de los tequilas, vaya, quien te vende tequila blanco, exactamente, esté en esta botella, no tiene un sistema de medición. Entonces la idea sí es validarlo y en algún punto, a través de la tequilera, decirle a la oficina reguladora, mira, aquí hay un instrumento, pero no existe. La misma oficina no tiene un sistema de ese tipo. Vamos a decir, de alguna manera tendrás que llevar sus normas, pero no es. Muchas gracias por su asistencia. Le damos un aplauso.